Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. En la clase anterior iniciamos a revisar lo que es el sistema circulatorio. Uno de los más, si no es que el más importante realmente. Sí, este sistema circulatorio pues se va a encargar de transportar hacia todo el organismo un tejido conectivo que es la sangre. Esta sangre pues sabemos que es bastante importante porque transporta la glucosa, las vitaminas, nutrientes, grasas, lípidos, proteínas, el oxígeno mismo, así como también algunos otros tantos sustancias de desecho. ¿Sí? Entonces es el que se va a encargar de transportar todo en el organismo de un lado a otro. ¿Sí? Este sistema pues va a estar compuesto principalmente por el corazón. El corazón va a ser una bomba de origen muscular. ¿Sí? O sea, quiere decir esto que está hecha de músculo con algo de tejido conectivo, tejido fibroso que le va a dar la estructura. ¿Sí? Que le va a dar no la estructura sino la resistencia para que tenga la forma que posee. Además de esto va a estar compuesto de vasos sanguíneos que se dividen en arterias y venas. Esto pues lo vamos a ver más adelante, que son las arterias, que son las venas, pero primero pues vamos a empezar a revisar lo que son la bomba como tal, lo que es el corazón. ¿Sí? Ahora, este corazón, primero estábamos viendo dónde está localizado. El corazón va a ser el centro más importante del sistema circulatorio y lo vamos a encontrar localizado en el mediastino. El mediastino es una cavidad, no así que una cavidad dentro de una cavidad, porque se encuentra dentro del tórax y entre las dos pleuras de los pulmones. ¿Sí? Estas dos pleuras de los pulmones pues enmarcan las caras laterales del mediastino. Hacia adelante el mediastino también está cubierto por pulmón, por las pleuras y por el esternón y parte de las costillas. Hacia abajo el mediastino va a estar limitado por el diafragma y la pleura parietal. Hacia atrás pues vamos a encontrar la columna vertebral y el nacimiento de las costillas, recubierto también por pleura parietal. Y hacia arriba pues encontramos el pedículo cardíaco, que se encuentra también en el mediastino superior, y pues en este lugar pues ese va a ser la pared o el límite superior de este mediastino. Además el mediastino pues lo vamos a dividir primeramente en superior e inferior. En la vista anterior que vimos aquí, pongo otro color en esta vista, y lo vamos a dividir anterior, medio y posterior, ¿sí? Según que sea lo que se encuentra en ese espacio. Entonces el corazón se va a encontrar en el mediastino medio e inferior, ¿sí? Es donde se encuentra. Entonces lo vamos a encontrar el corazón descansando sobre una línea imaginaria que pasa por la línea torácica T9 y por arriba por la vértebra torácica T5, ¿sí? Son los espacios que va a ocupar este corazón. Ahora, bien, yendo de afuera hacia adentro, primeramente el corazón no está el músculo así expuesto como tal, sino que bueno, aquí ya es hora de que hayan notado un patrón, porque cuando abrimos el tubo digestivo, la cavidad abdominal, descubrimos que estaba envuelta la cavidad y los órganos por una capa de un epitelio especial, que es el mesotelio, que forma el peritoneo. Entonces, prácticamente cualquier órgano que se encuentre en el interior del cuerpo en alguna cavidad, pues va a estar recubierto por ese mesotelio. ¿Sí? Entonces los intestinos, el estómago, todo está cubierto por mesotelio en forma de peritoneo. En el caso de la cavidad torácica, los pulmones y la cavidad de tórax va a estar envuelta por la pleura, tanto parietal como visceral. Y el corazón va a estar envuelto por otra membrana también de mesotelio, un poco fibrosa, un saco fibroso también, que va a ser el pericardio. ¿Sí? Este saco fibroso sirve para que en él se inserten los ligamentos suspensorios del corazón. O sea, son ligamentos que van a mantener al corazón fijo a las diferentes estructuras que se encuentran en el mediastino y en la cavidad torácica, con la finalidad de que pues con las contracciones musculares se mantenga en un solo lugar, tenga un apoyo constante. ¿Sí? Entonces el pericardio va a ser una membrana tanto de fibrosa como de cerosa, pero tiene en su compleja estructura mesotelio.
Cubre y protege el corazón y los grandes vasos, formando una especie de saco donde va a estar el corazón metido y los vasos grandes, que son las pulmonares y la aorta. ¿Sí? Mantiene el corazón en su posición. ¿Por qué? Pues por los ligamentos que les acabo de mencionar en el mediastino, para que no se mueva. Entonces esto permite que el corazón tenga una contracción rápida y vigorosa de ser necesario, sin necesidad de estarse moviendo o golpeando contra las paredes del mediastino. Ahora, tiene dos capas, un pericardio fibroso y un pericardio seroso. El fibroso, en primer lugar, va a estar formado de tejido conectivo denso y regular. No tiene un orden si lo vemos en el microscopio. Ya les mostré laminillas y ejemplos de cómo se ve ese tejido conectivo. Es poco elástico y es muy resistente, entonces va a servir de capa protectora. Entonces protege el corazón y además pues va a estar protegido de movimientos repentinos bruscos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es poco flexible, entonces evita que el corazón se vaya a algún otro lado o se golpee en otras partes que no sea ese pericardio. Va a estar relacionado con todos los vasos sanguíneos que entran o salen del corazón. Es la capa más externa, más rígida y la más resistente. Va a estar unido alrededor por varios tipos de ligamentos, que son los ligamentos suspensorios de este pericardio. Tenemos un ligamento esternopericárdico que va a ir del esternón hacia el pericardio, hacia lo anterior. Tenemos un ligamento frenopericárdico que va a ir del diafragma hacia el pericardio, y tenemos ligamentos costovertebrales que a su vez van al pericardio. Entonces son los medios de fijación. Es como una especie de cajita semiflexible donde va a estar contenido el corazón. Luego tenemos el pericardio seroso. El seroso es más delgado y va a estar más profundo y más íntimamente relacionado con el corazón propiamente dicho que el pericardio fibroso. Es mucho más delicado y tiene dos capas, una capa parietal, el pericardio seroso, que es la capa que se une al fibroso, ¿sí? Y luego una lámina visceral de pericardio seroso, que es la que va a estar pegada al epicardio, que es la capa más superficial de músculo cardíaco ya en el corazón. Va a estar unido íntimamente al corazón. Entre estas dos capas, tanto parietal como visceral del pericardio seroso, encontramos una pequeña cavidad que se llama cavidad pericárdica. Esta contiene un líquido, que es el líquido pericárdico, que va a servir como una especie de lubricante para permitir los movimientos del corazón y el latir sin que esté teniendo fricción contra el pericardio fibroso. Es parecido al líquido sinovial que encontramos en las articulaciones, que igual nos sirve como una especie de lubricante para evitar la fricción entre los diferentes elementos componentes de la articulación. En esta imagen lo que observamos es el desarrollo embrionario del corazón y los grandes vasos. En el primero está formado ese pericardio. Pero pues vamos a utilizarlo no precisamente para ver la embriología, sino aquí observamos el asunto de los diferentes pericardios. Los vamos a poner de diferentes colores, ¿sí? Primero tenemos aquí abajo estas fibras en rojo, son las fibras musculares del diafragma, y aquí en azul tenemos pues al centro tendinoso del diafragma. Ahora, de todas estas capas, lo primero que vamos a tener que identificar es el pericardio fibroso. Lo vamos a poner aquí en verde. Esto es el pericardio fibroso. Todo esto de aquí es el pericardio fibroso. En esta imagen lo único que alcanzamos a ver es una pequeña porción de lo que serían el ligamento, lo vamos a poner en amarillo, el ligamento frenopericárdico. Esto en amarillo es el ligamento frenopericárdico, que fija el corazón pues al diafragma. Ahora, hay otra capa más pequeña, más delgada, más en el interior, que es el pericardio seroso, que es este delgadito de aquí, que si se fijan pues recubre al corazón íntimamente y recubre también al pericardio fibroso de alrededor. Entre estos dos pericardios, tanto el visceral como el parietal, que se parece mucho a las pleuras, entonces esto lo vamos a manejar también cuando veamos cuando veamos el aparato respiratorio. Entre estas cavidades, esto en morado, este espacio está lleno de líquido, que es el líquido pericárdico, que sirve como lubricante, como lo expliqué en la diapositiva anterior. Entonces es una capa externa, gruesa, rígida, bueno, al menos semirrígida, que mantiene fijo al corazón en una posición. Por dentro tenemos una capa más delgada que envuelve al corazón y a esa capa rígida y secreta o produce ese líquido pericárdico. Esto es una especie de lubricante que le permite al corazón moverse
porque debe tener una gran libertad de movimiento del corazón para llevar a cabo sus funciones de bomba. ¿Sí? Ahora, estos pericardios tienen su propia irrigación arterial y su propio drenaje venoso. ¿Sí? Son independientes. Hay una cosa muy particular del corazón. El corazón, de forma pues coloquial, lo podemos comparar con un trabajador de un banco. El trabajador de un banco cuenta una cantidad de dinero absurda todo el día, porque es su trabajo, pero no puede tomar ese dinero. El corazón es igual. El corazón todo el día pasa a través de él toda la sangre del cuerpo y sin embargo no puede nutrirse de esa sangre directamente. Necesita que esa sangre llegue a su tejido muscular a través de vasos sanguíneos, que son los vasos coronarios, que vamos a ver más adelante. Entonces, el pericardio, por mucho que esté pegado al corazón, que es el órgano que bombea la sangre, tiene que ser irrigado por arterias y venas. No va a nutrirse de la sangre que transporta el corazón. ¿Sí? Entonces, primero, va a tener arterias en los ligamentos que mencioné con anterioridad. Entonces, tiene una arteria frenopericárdica o pericardiofrénica, que se encuentra dividida en donde, en el ligamento frenopericárdico. Una arteria musculofrénica que nace directamente de los haces musculares del diafragma. Arterias bronquiales, esofágicas y frénicas superiores, que son ramas de la aorta torácica y van a nutrirnos a su vez al pericardio. Y también las arterias coronarias van a servirnos para irrigar al menos solamente la parte visceral del pericardio seroso, porque van a estar prácticamente unidas a este pericardio seroso. ¿Quién saca la sangre de este pericardio? El drenaje venoso. Este va a ser hecho por la vena pericárdico-frénica o frenopericárdica, como lo quieran decir. Yo sé que a veces suena trabalenguas, pero así es como es la nomenclatura. ¿Sí? De donde vienen son ramas de las venas brachiocefálicas, quiere decir que le llevan sangre a estas venas brachiocefálicas y estas se van a ir a unir a el sistema venoso ácigos y esta vena ácigos se va a ir a la arteria, vena cava superior, y la vena cava superior pues va a vertir su sangre en el ventrículo derecho. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el ciclo cardíaco como tal. Inervación. ¿Quién se encarga de inervarlo? Los nervios frénicos que salen de los agujeros vertebrales C3 y C5, el par craneal número 10, el vago, y troncos simpáticos y vasomotores. De eso se encarga la inervación de este pericardio. Si repito, es el nervio vago, X. Igual para que se acuerden de que este nervio o este par, de ese décimo par, que más adelante veremos los 12 pares craneales, se le llama vago, es porque inerva muchas partes del cuerpo, está vagando por todas partes, ¿sí? Vago de vagabundo, para que les quede más claro. Entonces aquí vemos el corazón envuelto por ese pericardio y de aquí vemos las vasos. En realidad esto va a ser un enredadero porque pues los vasos sanguíneos que nacen del corazón son muchos, ¿sí? Esta imagen nos sirve para ver los componentes del pedículo cardíaco, que de ellos pues la más importante por el momento hasta ahora va a ser, vamos a pintarla de, que les gusta, de rosa mexicana, ¿no? Esto de aquí en rosa mexicano, esto es el callado de la aorta. La aorta es la arteria más grande del cuerpo y básicamente es la mamá de todas las arterias. Digo la mamá porque de ella salen todas las arterias del organismo y se van dividiendo cada vez más en vasos más chiquitos. Y por otro lado, tenemos a las venas, ¿sí? Las venas van a ser de varios tipos las que van a estar aquí. En lo que es la aurícula derecha llegan dos venas muy grandes, que son la vena cava superior y la vena cava inferior. Ambas desembocan en esta aurícula y son las que recogen la sangre de todo el organismo para irla a tirar ahí, ¿sí? Vamos a ver más adelante cómo se lleva a cabo ese proceso, porque pues se recoge la sangre, se lleva ahí por una razón. ¿Por qué? Porque el corazón la va a bombear a los pulmones, en los pulmones pues se va a llenar de oxígeno. Este proceso donde la sangre intercambia gases, dióxido de carbono por oxígeno, en los pulmones se va a llamar hematosis. ¿Sí? Esta palabra pues hay que recordarla, tienen que recordarla. La van a ver en otras clases, la van a ver en fisiología. Aquí vamos a ver un poquito nada más. En fisiología pues les van a explicar más cómo es ese proceso de hematosis para que lo entiendan. Eso nos va a ayudar a entender algunas cosas que tal vez no les tengan sentido, como por ejemplo, por qué una persona con anemia
tiene disnea, batalla para respirar, por ejemplo. O por qué un paciente con un choque hipovolémico puede estar taquipneico, o sea que está respirando muy rápido. O tal vez por qué un paciente diabético descontrolado tiene una respiración de Kussmaul, una respiración rápida y superficial muy agitado. ¿Sí? Por lo pronto, pues aquí terminaríamos la clase. Continuaremos la próxima con todavía más cosas sobre el sistema circulatorio.